vespertina del martes 10 de septiembre del año 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión matutina de hoy, 10 de septiembre de 2024, se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Aprobada el acta de la sesión matutina de hoy, 10 de septiembre del 2024, continúe la Secretaría. Se recibió una comunicación suscrita por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, con la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de hoy, 10 de septiembre. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a su suplente, el senador Luis Mario Baeza Cano, y a las secretarías generales. Instruye al equipo técnico que dé de alta en el tablero electrónico al senador Loera de la Rosa para que se incorpore a sus actividades legislativas. Honorable Asamblea, hemos sido informados del sensible fallecimiento de la señora Susana Ramos Caro el pasado 6 de septiembre en el municipio de Paracho, Michoacán. La señora Ramos Caro, quien falleció a sus 94 años, era abuela materna de nuestra compañera senadora Reina Celeste Asensio Ortega. Mandamos condolencias a su familia y amigos y solicitamos ponernos de pie para brindar un minuto de silencio. Les ruego ponernos de pie para guardar un minuto de silencio a su memoria. Solicito a la Asamblea ponerse de pie, incluidos los invitados que nos acompañan en el primer y segundo piso. Solicitamos a los invitados también ponerse de pie quienes se encuentran en el primer y segundo piso. Vuelva el reloj a iniciar para el minuto de silencio, por favor. Permítanme un segundo, todavía hay personas que se encuentran sentadas. Les pedimos, por favor, a todos los asistentes, sirvan ponerse de pie. Adelante. Pueden tomar asiento. Larga vida a Susana Ramos Caro. Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Este dictamen considera la minuta recibida el 4 de septiembre pasado. Se le dio primera lectura en la sesión matutina de este día, 10 de septiembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta el día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Si se autoriza, se omita su lectura. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Informo a la Asamblea que la mesa directiva acordó que el desahogo del trámite de este asunto se dé en los siguientes términos. Se concederá el uso de la palabra hasta por 15 minutos para la presentación del dictamen en términos del artículo 196, numeral 1 del reglamento del Senado. Posteriormente se desahogará la moción suspensiva. Les informo que para este asunto se han recibido 3 solicitudes de moción suspensiva. Sin embargo, tal como lo señala el artículo 106 del reglamento del Senado, únicamente le daremos trámite a una de ellas. En este caso, la primera en recibirse fue la del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En caso de continuar con el desahogo del dictamen, se dará el uso de la palabra para presentación de los votos particulares registrados hasta por 10 minutos en términos del artículo 76 del reglamento del Senado. Sobre el dictamen hemos recibido 13 votos particulares. Les informo que la presentación de dichos votos será de tal manera que los distintos grupos parlamentarios puedan alternar su participación y su desahogo será en términos reglamentarios. Posteriormente se realizarán los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente, hasta por 10 minutos, como lo señala el artículo 197 del propio reglamento. Concluidos los posicionamientos, iniciaremos con la discusión en lo general. Para esta etapa, la mesa directiva acordó que se desarrollen 2 rondas de 5 oradores en contra y 5 a favor, con un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. Al terminar las 2 rondas, se consultará a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. De ser así, se informará de las reservas recibidas y se procederá a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. En caso negativo, se abrirá otra ronda de 5 oradores en cada sentido. Al concluir, se volverá a consultar si está suficientemente discutido y así sucesivamente. Para el trámite de las reservas se ha acordado otorgar el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que los oradores en una sola intervención presenten todas las reservas que hayan inscrito. En cada caso se consultará a la Asamblea si las reservas se admiten a discusión. De ser así, se abrirá una ronda de hasta 2 oradores para referirse a las propuestas y se consultará si se aprueban. En caso contrario, las propuestas se tendrán por desechadas. Al finalizar la presentación de las reservas, se procederá a recoger la votación nominal de los artículos reservados en los términos del dictamen o con las modificaciones aprobadas según sea el caso. En consecuencia, para iniciar con la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a la senadora Ernestina Godoy Ramos para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por los artículos 76 y 196 del reglamento del Senado hasta por 15 minutos. Tiene el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias. Buena tarde. Con su venia, señor presidente, honorable Asamblea, me dirijo al pueblo de México. Acudo a esta tribuna a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. El dictamen que hoy presento ante esta honorable Asamblea y el pueblo de México modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 constitucionales. Contiene 12 artículos transitorios con el objetivo
de reconfigurar el sistema judicial mexicano de tal manera que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, la participación ciudadana en la designación de las personas titulares de estos y la administración de justicia de manera pronta y expedita. Esta reforma tiene como fin garantizar que toda persona tenga acceso real a la justicia mediante un cambio profundo en la organización e integración de los diversos órganos que forman el Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales. Es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todas sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social. Se fortalece la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Se afianza la división de poderes, que es la esencia de la República, ya que en el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político, ni de las influencias o de las relaciones familiares. La reforma aborda una de las grandes dimensiones de la justicia, que es su impartición. Coincidimos, es necesario avanzar en los otros componentes: prevención, procuración, atención a víctimas, defensoría pública, justicia cívica, entre otros, para lograr una respuesta integral al reclamo social de justicia. Pero no podemos esperar a hacer todo para avanzar en esta trascendental reforma. Esta reforma es una respuesta a las demandas históricas de los ciudadanos que claman por un sistema judicial más justo, más transparente y accesible. Porque la historia de nuestra nación se escribe en cada paso que damos en la búsqueda de una justicia real y efectiva. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se presenta es resultado de un amplísimo proceso de discusión y análisis que se realizó en todo el país. Se escucharon a todas las voces y ello enriqueció el trabajo legislativo. Entre febrero y julio, solo entre febrero y julio de este año, se realizaron diálogos estatales y regionales, mucho más de 50 foros de diálogo nacional en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en las plazas públicas, en donde participaron en los congresos todos los grupos parlamentarios. La reforma del Poder Judicial es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y más debatidas en nuestra democracia parlamentaria. Resultado de este amplio proceso de discusión y análisis, la iniciativa fue enriquecida y se hicieron modificaciones, más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original. Con las reformas que se hacen a los artículos 17 y 20, se garantiza la seguridad jurídica en los plazos para emitir resoluciones judiciales en materia tributaria y penal. Asimismo, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, la reforma al artículo 20 contempla la posibilidad de que el órgano de administración judicial disponga medidas para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Con el fin de determinar el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materia, con la reforma al artículo 94 se crea un órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones.
Este órgano estará separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que garantiza la ausencia de intervención externa y permite atender eficientemente las necesidades administrativas, en contraste con lo que ocurre bajo la administración del Consejo de la Judicatura Federal. Con el fin de garantizar que quienes impartan justicia mantengan la imparcialidad e independencia, las reformas a los artículos 94, 95 y 96 disponen que las autoridades judiciales federales y de las entidades federativas serán elegidas mediante el voto popular universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos, garantizando su idoneidad profesional y compromiso con la justicia. De esta manera, los tres poderes del Estado serán seleccionados por el pueblo, evitando imposiciones arbitrarias, cuotas partidistas e injerencias del poder político y económico. Durante las campañas para elección de ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas, las personas aspirantes tendrán derecho de acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión de manera igualitaria conforme a la distribución que señale la ley y se determine por el INE. No se permitirá ningún tipo de financiamiento, ni público ni privado, y los partidos políticos no podrán intervenir en el proceso. Además, queda prohibido que las personas servidoras públicas se pronuncien a favor o en contra de cualquier aspirante. La capacidad, profesionalismo y buena reputación de las personas elegibles se garantiza con la reforma a los artículos 96 y 97 al establecerse que éstas deberán cubrir requisitos legales y haberse distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, por lo que se salvaguarda la idoneidad y capacidad profesional de quienes estarán asumiendo los cargos. Quienes se postulen deberán pasar por un primer filtro conformado por comités de evaluación conformados por personas reconocidas en la actividad jurídica. La minuta enviada por la Cámara de Diputados perfecciona el mecanismo de elección planteado en la iniciativa para asegurar que sea transparente e incluyente, en la que cualquier persona que cumpla con los requisitos de idoneidad pueda postularse. Esto asegura que no será un proceso cerrado y reservado para unos cuantos. Asimismo, contempla la paridad de género de manera firme, clara e indubitable en todo el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia. Los criterios de selección de personas candidatas será riguroso y exhaustivo. Incluso se añade además el requisito de ser votada democráticamente mediante elecciones libres. Es falso señalar que se va a proponer a personas ignorantes en materia jurídica e incapaces de tomar y justificar una decisión judicial. Leamos con mucho cuidado este dictamen. Con el objetivo de que realmente sea eficaz el combate a la corrupción, la impunidad y los abusos dentro del Poder Judicial, la reforma al artículo 100 elimina al Consejo de la Judicatura Federal debido a su incapacidad para cumplir con la obligación que se le dio. En su lugar, se establece un órgano administrativo especializado y un tribunal de disciplina judicial que estará compuesto por 5 magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.
Tendrá amplias facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas, garantizando así la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción. Con la finalidad de asegurar que las personas juzgadoras desarrollen su carrera judicial, el dictamen otorga plena autonomía técnica y de gestión a la Escuela Nacional de Formación Judicial, reconociendo su importancia como órgano auxiliar del Poder Judicial. Esta institución, la escuela, diseñará e implementará procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización para el personal de carrera judicial y administrativo, y extenderá además su influencia a los poderes judiciales locales, a las fiscalías, a las defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, a las instituciones de seguridad pública e incluso a la ciudadanía en general. La reforma permite privilegiar el buen uso del dinero del pueblo de México. Las autoridades judiciales federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República. Por otra parte, la reforma a los artículos 105 y 107 dispone respectivamente que, tratándose de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, como nos sucedió en los libros de texto. El artículo 10º transitorio dispone expresamente que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la judicatura serán respetados en su totalidad. Reitero, ningún derecho de las y los trabajadores será vulnerado. En la reforma, en los artículos transitorios, ¿sí?, se establece la implementación gradual de la reforma. Especifica que el proceso electoral de 2025 comenzará con la entrada en vigor del decreto, y en esta elección se renovarán todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, así como las magistraturas vacantes de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El segundo transitorio, para el caso de magistradas y magistrados y jueces de distrito, la elección será escalonada. Distinguidas y distinguidos miembros de esta Asamblea del Pueblo de México, para la mayoría de los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, este dictamen refleja el anhelo del pueblo de México por mejorar los procedimientos judiciales y fomenta un enfoque sensible e inclusivo. La justicia debe ser un reflejo de esta diversidad y debe garantizar que las voces más silenciadas sean escuchadas y atendidas. La reforma que se propone implica una reforma trascendental al modelo que imperó durante muchos años. Hace evidente y patente el ejercicio del poder del pueblo para decidir su futuro en pleno ejercicio de lo dispuesto por el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, razón por la cual todo poder público dimana y se instituye para el beneficio de éste. En este sentido, si todo poder público dimana del pueblo, debe instituirse en beneficio de éste. No existe razón alguna para pensar que el Poder Judicial no pueda ser reformado por el constituyente permanente, que es lo que estamos haciendo. México merece un Poder Judicial que garantice un derecho humano fundamental, el derecho humano de acceso a la justicia, derecho que ha sido una deuda histórica del Estado mexicano.
Esta reforma es y será histórica. Cambiará la forma de verse y de concebirse el Poder Judicial, porque la justicia es un asunto de todas y de todos. Es un asunto público de la mayor relevancia que involucra a toda la sociedad y es esencial para el avance de la democracia y para la paz. Queremos que esta reforma nos ayude a que la justicia se haga costumbre. El pueblo de México nos dio su confianza y su respaldo y les queremos reiterar que no vamos a fallar y la aprobación de esta reforma que seguro se hará es un ejemplo de ellos. Muchísimas gracias y que viva el pueblo de México. Agradecemos a la senadora Ernestina Godoy la presentación. Fui flexible con el tiempo porque podían haber intervenido también la senadora Citlali Hernández de Estudios Legislativos y fue una sola intervención. Como les informé al inicio de este asunto, la mesa directiva recibió 3 solicitudes de moción suspensiva. Una del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, una del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y una del Grupo de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, tal y como lo establece el artículo 106, numeral 5 del reglamento del Senado, no se admite más de una moción suspensiva sobre el mismo asunto. Las 3 solicitudes están disponibles en el monitor de sus escaños y cumplen con los requisitos reglamentarios, pero al ser la de Partido Acción Nacional la que se recibió en primer término, es la que desahogaremos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado, procederemos a desahogar la solicitud de moción suspensiva del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Les informo que el oficio de solicitud de moción cuenta con la firma de más de 5 senadoras y senadores, por lo que cumple con el requisito del artículo 105 del reglamento del Senado. Tiene el uso de la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Buenas tardes. Hoy quiero levantar la voz a nombre de las niñas y niños a quienes se les negarán sus tratamientos y sus cirugías en los hospitales públicos, de aquellos que serán arrestados ilegalmente, de quienes serán torturados, de aquellos a quienes un gobierno les clausurará su negocio, de las familias que serán echadas de sus casas, aquellos que quedarán indefensos ante el poder de un régimen, si esta reforma llega a concretarse. Ya que una vez que caiga el Poder Judicial, no habrá poder que los ampare. Quiero levantar la voz para recordarles a ustedes, senadoras y senadores, que lo que está en juego es la República, nuestra división de poderes. Levanto la voz porque pareciera que son muchos los que no quieren escuchar a nuestra sociedad. Se han manifestado los abogados, sus colegios, barras, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores del Poder Judicial, nuestros socios comerciales. Y aquí lo único que se percibe es soberbia e indolencia. Estamos tratando la reforma constitucional más relevante que ha tenido este país en los últimos 25 años. Y le quieren dar trámite rápido, rapidito, como quien comete un delito y quiere esconder la evidencia. En este momento les presento una moción suspensiva a la discusión del dictamen de la minuta relativa a la reforma en materia judicial por 3 razones. Primera, llegamos hace una semana y nuestra labor como senadores es analizar diligentemente este proyecto sin vicios en el procedimiento.
Segunda, escuchar los llamamientos del Poder Judicial y de la sociedad, tanto en sus expresiones jurídicas como en sus expresiones sociales. Tercera, que se esclarezcan las presiones ilegales y extorsiones de las que han sido víctimas nuestros compañeros senadores. No existe democracia cuando el poder tiene oídos sordos, ni cuando se usan las fiscalías para atacar a los opositores. Diversos grupos parlamentarios solicitamos en comisiones abrir espacios de parlamento abierto para enriquecer la minuta, pero la propuesta fue rechazada con el argumento de que la moción suspensiva solo procede en pleno. Bueno, estamos en pleno. Moción de orden, presidente. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, de acuerdo, senador Vargas. Pido a mis compañeros de la bancada de Morena, PT y Verde ocupar sus curules para que pueda ser desahogada la moción suspensiva. Pido que tomen sus escaños, como se acostumbra aquí. Reitero a las bancadas de Morena, PT y Verde, ocupen sus lugares y guarden silencio para que sea escuchado el orador con la moción suspensiva. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. Solitos se exhiben. Es momento de hacer un alto en el camino y trabajar por una reforma que lleve justicia a los mexicanos. Este proyecto no resuelve los verdaderos problemas del Poder Judicial. La ilusión de elegir por voto popular a los jueces es un engaño. En realidad, todos los candidatos los pondrá el régimen y los ciudadanos solo podrán escoger entre personas afines al partido en el poder. Esta reforma solamente se trata de una cosa: de cambiar miles de jueces por miles de jueces que sean propuestos por el gobierno de Morena, sin necesidad de experiencia ni preparación. Solamente la sumisión al gobierno como requisito indispensable. Llevar elección popular a los jueces es exponerlos aún más al poder corruptor de los criminales. ¿Quién creen que va a financiar a las candidatas a jueces en Sinaloa o en Tamaulipas? ¿Cómo pretenden evitar que el dinero ilegal se apodere de todo el poder judicial? ¿O eso es lo que quieren? ¿O a eso los mandaron? Hoy es tiempo de sacar el pecho por México, tiempo de ser valientes y representar a quienes nos eligieron. Quiero dirigirme a todas y todos los senadores que fueron electos por el oficialismo. ¿Quieren pasar a la historia así, haciendo trampa, extorsionando a la oposición? Y a quienes fueron electos desde la oposición, especialmente a José Sabino, a Araceli Saucedo, a Miguel Ángel Yunes y a Daniel Barreda, ahora sí voltean, es su momento de actuar. Si hoy apoyan esta reforma, la historia los recordará como traidores, se les recordará como vendepatrias, como unos cobardes, porque fueron a prometerle una cosa a la gente y misteriosamente el poder los hizo cambiar de bando. En la guerra de reforma se les llamaba chaqueteros. Están a tiempo de redimirse, de convertirse en grandes héroes, de ganarse el respeto de los trabajadores del Poder Judicial, de sus familias y de todo el pueblo de México. No hagan pasar a sus familias por esta vergüenza. Será una marca que les quedará por siempre. Su intervención, senador Dorantes. Termino, presidente. Votar a favor de esta reforma traerá consecuencias económicas terribles. Están a tiempo de parar esta catástrofe. Apelo a la responsabilidad de este Pleno para aprobar esta moción suspensiva, porque defender la independencia del Poder Judicial es defender a las familias de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora?
Araceli, ¿con qué objeto? No se escucha sonido. Ahí está. Gracias por alusiones, presidente. Tiene la palabra hasta por 2 minutos si quiere hacer uso de la tribuna o desde su escaño. Gracias. Sí, gracias. Gracias, presidente. Lo dije claro y fuerte. Soy una mujer de izquierda, con 20 años de caminar el territorio. En Michoacán conocen perfectamente cuál ha sido mi actuar. Ningún otro partido político. Desde 20 años he sido una mujer afiliada, firme en mis convicciones. Y más bien le digo a Acción Nacional que esos 300,000 votos se lo deben a una servidora, porque fui yo quien recorría el territorio, fui yo quien caminó las comunidades, que visitó los municipios. Esos votos no son de Acción Nacional. Y traidor es aquel que va en contra de sus principios y de sus convicciones. Lo único que he hecho es caminar firme y leal. Por eso lo digo claro y fuerte. Voy a votar la reforma al Poder Judicial y lo voy a hacer porque hoy México tiene la gran oportunidad de democratizar al Poder Judicial, ese que nunca se ha tocado. Se ha reformado el legislativo, se ha reformado el ejecutivo y hoy por primera vez haremos historia. Por eso me siento satisfecha que desde Michoacán hemos logrado unificar a las izquierdas que estuvieron durante 11 años separadas, nunca más. Y hoy el trabajo tiene que ser reivindicar los principios de la izquierda, de miles y de miles de mujeres y de hombres que hemos caminado siempre en beneficio de Michoacán. Por eso, más bien, es Acción Nacional quien le debe a mi compañero José Sabino y a una servidora, quienes recorrimos, quienes estuvimos siempre llevando la voz. Senadores, dejen de interrumpir a la oradora y termine, por favor, senadora. Porque si bien es cierto, como bien lo dijo quien antecedió la tribuna, el compañero Yunes, nunca recibimos una llamada del dirigente nacional que nos preguntara cómo estaba la situación en nuestros estados. Así es que ahí están esos 20 años de trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senadora. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Debido a que no hay quien impugne la moción y tal como fue solicitado por los promoventes, en términos del artículo 99 del reglamento del Senado, realizaremos votación nominal para consultar si la moción se admite a debate. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos a fin de recoger la votación nominal para consultar si se admite a debate la moción presentada.
Pregunto si falta algún ciudadano, senador o ciudadana senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano, senador o ciudadana senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, cambie su voto, puede cambiarlo, Yo le espero. Sigue abierto el sistema, senador, puede emitir su voto. Sigue abierto el sistema, puede emitir su voto. Procedo a dar la votación. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 41 votos a favor, 84 en contra. Senador Aníbal, ¿el sentido de su voto? Bien, 41 votos a favor, 85 en contra y 0 abstenciones, por lo que no se admite a discusión, presidente. Desechada la moción, continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Les informo que hemos recibido y registrado sendos votos particulares de las senadoras y los senadores Ricardo Anaya Cortés, Giovanna Bañuelos de la Torre, Mayulí Latifa Martínez Simón, Claudia Edith Anaya Mota, Alejandra Barrales Magdaleno, Verónica Rodríguez Hernández, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Luis Donaldo Colosio Riojas, Marco Cortés Mendoza, Alejandro González Yáñez, Gustavo Sánchez Vázquez y Lisset Sánchez García. La lista para la presentación de los votos particulares alternó las participaciones de los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, con el propósito de que intervengan en igualdad de condiciones. En consecuencia, tiene el uso de la palabra para presentar su voto particular hasta por 10 minutos el senador Ricardo Anaya Cortés. Gracias. Con su permiso, presidente, ojalá podamos hoy discutir con un mínimo de seriedad y de civilidad, porque esta es, sin lugar a dudas, la de hoy, la votación más trascendente de los 6 años que vamos a estar reunidas y reunidos en este Senado de la República, y probablemente esta es la reforma de mayor trascendencia desde que se promulgó la Constitución del 17. Y lo que va a quedar plasmado en la Constitución no van a ser los gritos, los insultos ni las descalificaciones personales. Lo que va a quedar plasmado en la Constitución es la consecuencia de una iniciativa que tiene un propósito central y prácticamente único. Lo que esta iniciativa busca es que Morena tome por asalto
al Poder Judicial. Esta iniciativa está diseñada para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer el dictamen identifica el enorme fraude, las tres grandes trampas, los tres grandes engaños a través de los cuales esta mayoría busca tomar el control del Poder Judicial. La primera trampa: ¿cómo se atreven a decirle al pueblo de México que la gente va a elegir de manera libre, directa y secreta? Si ustedes, Morena, tienen el control total y absoluto de la gente que va a aparecer en la boleta electoral. Es como si ahora mismo hiciéramos una elección, todas y todos votan de manera libre y secreta, pero yo decido quién aparece en la boleta. O digan que no es cierto, porque en la comisión susurraban, decían: no es cierto, lo que está diciendo no es cierto. Levanten la mano, pidan la palabra para hechos y tengan el valor de venir a esta tribuna a explicar que no es cierto que ustedes, a través del Ejecutivo, del Legislativo, y que ni siquiera la Corte va a poder proponer un solo candidato que ustedes no avalen. Yo no voy a insultar a nadie, no voy a descalificar a nadie. Si las molesto o los molesto, será con argumentos, porque hacen así y dicen: no es cierto, no tenemos el control de los que aparecen en la boleta, pero nadie levanta la mano para rectificar hechos. Segunda trampa, segundo fraude: el número de boletas y el número de candidaturas, lejos de propiciar una elección democrática, y ustedes lo saben, va a producir una confusión tal que lo que va a ocurrir es una especie de sorteo y de tómbola popular. Y doy datos concretos. Solo aquí en la Ciudad de México, lo dijo la presidenta de la comisión al leer el dictamen, se va a elegir a la mitad de jueces de distrito, magistrados de circuito, un total de 2,161 candidatas y candidatos para 344 vacantes. ¿Y cuál fue su respuesta cuando se los dijimos en la comisión? Es que ustedes piensan que el pueblo es tonto. Nadie está diciendo que el pueblo es tonto. Y les recuerdo que el 43% que no votó por ustedes también es pueblo. O den una explicación razonable. ¿Cómo se atreven a hacer un planteamiento en donde haya más de 2,000 nombres en las boletas para elegir a 344 personas? Y ahí están otra vez diciendo: no es cierto, no es cierto. Pero no hay una mano levantada para rectificar hechos. Tercera trampa y tercer fraude: el Tribunal de Disciplina. Crear un órgano de 5 personas con control total de Morena en las precandidaturas, que va a tener la facultad como instancia única. Y me hago cargo de lo que está ahí diciendo, porque también en la comisión decían: no es instancia única, no es instancia única. Pero ¿dónde está la mano levantada para rectificar hechos? Instancia única de 5 personas que puede destituir jueces y magistrados, que puede dar vista al Ministerio Público para meterlos a la cárcel y que puede también iniciar juicio político, lo cual saben puede implicar la destitución, puede implicar la inhabilitación hasta por 20 años para ser servidor público. Yo lo único que escuché en la comisión cuando tuve la oportunidad de plantear estos argumentos fue la cantaleta. Y la cantaleta es: la presentamos desde febrero, hubo foros, el número de votos que sacaron y que el pueblo está cansado. Pero no dan un argumento de fondo. No le entran al debate, no se hacen cargo de lo que están plasmando en la Constitución. Cuarto, en ningún lugar del mundo
funciona un sistema con éxito como el que ustedes están planteando. En ninguno. Y otra vez, ahí andan moviendo las cabecitas. Pero levanten la mano, hombre, pidan la palabra para rectificar hechos y díganos dónde funciona con éxito esta barbaridad, este despropósito que están planteando. Y miren, cuando no hay otro país del mundo que haga esto con éxito, una de dos: o de plano ustedes son de una genialidad inaudita, o son como el loco que va en sentido contrario en el periférico y cree que todos los demás países son los que están equivocados. Compañeras y compañeros, nosotros no aceptamos su falso debate. Nosotros no aceptamos el debate binario, maniqueo, a favor de que participe el pueblo o en contra de que participe el pueblo. Sí queremos más pueblo en la impartición de justicia en nuestro país, pero queremos que el pueblo, que la población, que la gente no participe cada 6, cada 9 y cada 12 años, solamente para avalar los candidatos que ustedes previamente seleccionaron. Esta iniciativa está planteada, reconózcanlo, para que ustedes tomen el control total del Poder Judicial. Y todavía se atreven a decir, es que somos generosos porque nos tocaba a través de la Presidencia de la República proponer a 4 ministros a lo largo del sexenio y ahora le vamos a dar la facultad al pueblo. ¿Quién les va a creer esa mentira? Con esta reforma se van a quedar con el 100% de la Corte, con los 1,700 jueces de distrito y magistrados de circuito, con el Tribunal Electoral y con el Tribunal de Disciplina que le va a caber en una muela al Tribunal de la Santa Inquisición. Sí queremos más pueblo, pero no cada 6, 9 y 12 años en su reforma fraudulenta. Lo queremos como funciona y funciona bien en otras partes del mundo, con jurados populares, que la gente participe en los veredictos. No solo en Norteamérica hay esa experiencia exitosa, el caso de Estados Unidos y Canadá, también en América Latina, Brasil y Argentina, en Asia, Japón, Corea del Sur, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta a ustedes. Y justo en Dinamarca existe el sistema del jurado mixto. Esa es la mejor práctica internacional para que el pueblo participe. Jurado de ciudadanos que aportan la visión de la gente, combinada con juristas, técnicos, especialistas, para construir los veredictos. No cada 6, 9 o 12 años, sino todos los días. Yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Primero, a que debatamos con seriedad. Si en algo he faltado a la verdad, tomen la tribuna, díganlo. Ya estuvo bueno de venir al pleno a insultarnos, a gritarnos. Venimos a discutir un texto que pretenden plasmar en la Constitución y que va a tener como consecuencia el fin de la división de poderes, el fin de la República como la conocemos y la inauguración de un régimen de corte autoritario. Por supuesto, mi voto será en contra y yo no pierdo la esperanza de que alguien dentro del oficialismo se arme de valor, se rebele y con patriotismo vote en contra de este despropósito, desechemos esta iniciativa y nos pongamos todas y todos a trabajar en la reforma integral en materia de justicia que verdaderamente requiere nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra Alejandro Murat Hinojosa de la fracción de Morena y se prepara la senadora Lili Telles de Acción Nacional. Los grupos parlamentarios hicieron modificaciones a los oradores. Estoy ya leyendo quienes van a intervenir. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, senador Murat.
Con su venia, señor presidente, acudo hoy aquí a esta tribuna con la gran responsabilidad moral, pero especialmente el mandato popular del pasado 2 de junio, respaldado por casi 36 millones de votos y, por cierto, que hoy nos permite decir presidenta con A. Por eso es importante hacer ciertas precisiones, porque hemos visto cómo la oposición se ha rasgado las vestiduras diciendo que hay que defender a México y votar en contra de la reforma judicial, que hay que salvar a México frenando esta reforma. Habría que preguntarnos entonces primero, ¿cómo define el diccionario real de la lengua española defender? Es proteger o salvaguardar. Salvar es liberar o emancipar. Por eso hoy aquí habría que preguntarnos, ¿es defender y salvar a México ser omisos del nepotismo que hoy impera en el Poder Judicial, como ayer de manera pública la presidenta Norma Piña lo reconoció? Es proteger y salvar a México ver cómo se ha deformado la interpretación jurídica del Poder Judicial para defender los derechos humanos, pero de los delincuentes, dejando a un lado el de las víctimas. Es defender y salvar a México ver de manera indiferente, perdiendo la capacidad de asombro, cómo tenemos hoy 73% de feminicidios sin vinculación a proceso, y escuchar a madres año con año decir que se revictimizan porque no se puede vincular a proceso al feminicida de su hijo. Es defender y salvar a México aceptar la corrupción y los privilegios de aquellos delincuentes de cuello blanco que evaden la justicia afectando el interés general. Por eso hoy, como se ha dicho aquí en esta tribuna hace unos minutos, habría que preguntarnos ¿qué significa eso de asalto, de embuste, de trampa, de mentira? Y aclarar que cuando ustedes se refieren a un proceso de selección controlado, y pongámosle así una especie de dictadura simulada, nosotros lo entendemos como división de poderes. Es más, así lo reconoce la Constitución en el artículo 49, cuando dice que el poder supremo de la Federación radica en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Habría que preguntarse también y sorprendernos por qué de manera simplona reducen la democracia a una tómbola. Porque cuando ustedes hablan de tómbola, nosotros hablamos de democracia directa, que es la posibilidad de empoderar al ciudadano y al pueblo para decidir y votar y, por supuesto, permítame, vetar. Senador Murat, permítame un cuando momento. no se han hecho las cosas Permítame un momento, paren el tiempo. Adelanto, ¿con qué objeto, senadora Anaya? Pero adelanto que no vamos a hacer, son 10 minutos de intervención, es tiempo suficiente, y no vamos a abrir a preguntas, pero ¿con qué objeto, senadora Anaya? Para saber si el senador Murat me acepta una pregunta. Yo celebro que por fin entró a un tema de fondo y le quiero hacer una pregunta al senador Murat. Yo quiero Pero que conteste el senador Murat. Sí, presidente, se lo ruego. un momento, senadora Anaya. Quiero pedir a la Asamblea que me ayuden. 10 minutos es bastante tiempo para la intervención. Hay un buen número de intervenciones y vamos por un largo debate. Yo quiero pedirles, estoy haciendo un planteamiento,
que no se hagan preguntas, no tomamos ese acuerdo. Así es que de entrada le pregunto al senador Murat por única ocasión, después no aceptaremos preguntas. No acepto preguntas. No acepta la pregunta. Y solo aclaro que el artículo 77 establece que los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto que se trata. Si el presidente admite la solicitud y el orador acepta la pregunta, se desahoga en los tiempos reglamentarios. Adelanto que la presidencia no admitirá solicitudes de preguntas. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿es tómbola tener un proceso abierto en donde cualquier perfil del país que tenga la idoneidad a través de una convocatoria pueda participar? ¿Es tómbola, me pregunto, el hecho de tener un comité consultivo con gente proba, reconocida en su sector, que permita que hagamos lo que estamos haciendo aquí en este poder el legislativo, en el Senado, reconociendo la pluralidad de todos nuestras facciones y, por supuesto, ideologías y pensamientos, para ponernos de acuerdo y escoger al mejor perfil para después mandarlo al INE y poder consolidar la acción más importante de cualquier democracia, que es emitir el voto directo? Habría que preguntarnos entonces también, ¿por qué esa manera lastimosa de reducir un tribunal de disciplina judicial a un tribunal de la Santa Inquisición? Porque lo que ustedes identifican como tribunal de la Santa Inquisición, nosotros reconocemos como justicia y rendición de cuentas, que por cierto se funda en el artículo 17 de la Constitución, que establece que todo ciudadano tiene que tener acceso a una justicia transparente, pronta y expedita. Así que en ese sentido, amigas y amigos, en efecto, hoy hay que venir a precisar en esta tribuna que no somos iguales y que posiblemente ustedes se apegan a aquel pensamiento político de John Stuart Mill o Ortega y Gasset, que básicamente reducían y decían que el pueblo no piensa y que para eso existían las élites o las escogidas o los escogidos para poder llevar el curso de las tareas y el destino del país. Nosotros nos inspiramos en aquel gigante, el más universal de los mexicanos, por ciento de Guelatao, municipio de mi estado, Oaxaca, Benito Juárez, que decía: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es por eso que hoy estamos aquí, para refrendar y decirle al pueblo de México que nunca más jueces que se manden solos, que nunca más un sistema judicial de privilegios, cuando debe de ser un sistema de derechos, que nunca más un poder judicial impune ante un pueblo soberano. Por eso el día de hoy, desde esta tribuna, reitero que decida México para que viva México. Muchas gracias. Agradezco el respeto al tiempo del senador Murat. Tiene la palabra la senadora de Acción Nacional, Lili Telles, y se prepara el senador Alejandro González Yáñez. Mexicanos,
La mayor mentira que se ha dicho sobre la reforma al Poder Judicial es que es un mandato popular. Es mentira porque no obedece a un clamor ciudadano ni atiende una necesidad tangible y urgente del pueblo. La verdad es que esta reforma proviene del capricho malévolo de un hombre envenenado por el rencor y de sus cobardes senadores que aplauden hasta cuando van cayendo al precipicio. También es mentira que sea mandato mayoritario porque las urnas nunca les dieron la mayoría calificada con la que hoy pretenden violar la Constitución. Es falso de toda falsedad que Morena tenga el mandato popular de reformar la Constitución. Empieza mal, muy mal Claudia Sheinbaum. Se le da fácil la mentira y se le nota en la rigidez del rostro, se le nota esa deshonestidad intelectual con la que ella abusa del pueblo. Las urnas no les dieron la mayoría calificada, ustedes se la robaron torciendo la ley, con chantajes, mazo y a billetazos. Esta reforma judicial será el acto de corrupción fundacional del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Un gobierno que nacerá manchado por el tributo a su falso profeta, por la cobardía y por la estupidez. Esta será traición a la patria en el sentido más explícito de la expresión. Traición a la patria porque engañan al pueblo, haciéndoles creer que esto mejorará la justicia. Traición a la patria porque pusieron por delante del interés nacional el interés de un hombre extraviado en sus ínfulas y sus ansias de poder. Traición a la patria porque se hicieron de escaños que no les pertenecen. Traición a la patria porque entienden perfectamente que van a dañar a la justicia, al orden público y a la estabilidad económica del país y siguen adelante con el único fin de llenarse las carteras con ese dinero que ustedes codician y que no saben ganarse honestamente. La historia los juzgará a ustedes por cómplices y a sus hijos y a sus nietos también. Y por generaciones ustedes serán señalados como los bellacos, no plebeyos, bellacos, que quebraron a la República Mexicana por 30 monedas. ¡Qué vergüenza! No importa finalmente qué los llevó a la complicidad, puede ser la más auténtica imbecilidad, la más profunda ignorancia e irresponsabilidad o el más ruin cálculo político de poner en riesgo a un país entero solo para garantizar su mediocre supervivencia política. No me sorprende que ni uno solo de ustedes, senadores oficialistas, ni uno solo muestre duda. Están entrenados para no pensar. Y si piensan, están entrenados para no hablar. Y si hablan, están ustedes entrenados para no actuar. Y si actúan, están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma. Bastaría un valiente de su lado para salvar a la patria, como basta un par de cobardes del nuestro para condenarla. Pero nadie entre ustedes se atreve a ser libre. No se atreven a hacer lo correcto. No se atreven a tener dignidad. No se atreven a tener honorabilidad ni autonomía intelectual. Ustedes se consumen en su adicción al dinero y al poder, ignorantes de que la mejor gratificación, el orgullo verdadero, es decirle a un hijo:
Yo fui ese senador que se atrevió a confrontar al poder, que en el momento más crítico lo arriesgó todo por algo más importante, que era la República. Ustedes son solo un grupo de personas miedosas y carentes de toda ética. El poder es terriblemente dominante, es voraz cuando cae en las manos equivocadas y en personas como ustedes, acomplejados, incultos y sin carácter, es un peligro por el que pagan todos y más los más pobres. Cada día estoy más orgullosa de haberle dado la espalda al obradorato y de haberlo hecho en la plenitud de su poder, rechazando cargos y dinero que enloquecieron a los débiles de espíritu. Ustedes son senadores solo de etiqueta, el cargo les queda penosamente tan grande. Un senador debe ser fiel a la patria, no a un demente con poder. Ustedes han llegado a rebajar todavía más al Senado. Esta reforma es terriblemente dañina. Es una reforma destructiva, una muerte absurda del sistema republicano. Una nación entera rehén de las locuras de un desquiciado que desde su palacio pretende hundir a México con él. López Obrador pretende incendiar al país antes de entregarlo y Claudia Sheinbaum está lista para sepultar el presente y el futuro de todos los mexicanos. Dicen que quienes nos oponemos a esta reforma somos conservadores y les respondo, claro que sí, a mucha honra, soy conservadora. Solo los tontos no entienden que lo valioso toma décadas en ser edificado y puede destruirse en un instante. Los conservadores despreciamos al poder absoluto, descontrolado y sin contrapesos. Queremos conservar nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestra autonomía frente al Estado ante las arcaicas y fracasadas ideas estatistas que solo han traído hambre, enfermedad y muerte a los pueblos. Les diremos la verdad tantas veces como ustedes repitan y repitan sus mentiras. Es indispensable conservar el orden frente a la masa irreflexiva que puede comerse a sí misma. Sí, debemos conservar lo que vale la pena y reformar lo que sea necesario, pero no con prisas ni a partir de las ocurrencias de una mente retorcida como la de López Obrador y a la que se suma la de Claudia Sheinbaum. Morena ofende al pueblo desde la inmundicia de la sumisión ética e intelectual y nos señalan a los opositores por no ser parte de la horda que sigue al Nerón de Macuspana. Todos sabemos que la reforma judicial solo pretende poner de rodillas a los impartidores de justicia ante Morena. Van a privatizar al Poder Judicial para uso exclusivo del hijo del presidente López Obrador y para el lucro, con fines de lucro para Morena y para el hijo del presidente López Obrador y sus cómplices. Mexicanos, nosotros estamos haciendo lo correcto. Aunque perdamos, la historia nos habrá de juzgar como personas dignas. Hay que resistir sin miedo y estemos atentos y listos para reconstruir a la República ante esta bancada de mafiosos. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro González Yáñez del Partido del Trabajo y se prepara el senador Gustavo Sánchez Vázquez de Acción Nacional. Póngale un poquito más, compañera. Póngale un poquito. Sí, límpiele bien, compañera, por favor. Gracias. Gracias, compañera. De nada, compañero. Me gusta su sonrisa a limpiar aquí bonito.
con la venia de nuestro senador presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, legisladoras y legisladores constituyentes de la República. Dedico esta intervención a mi amado pueblo de México y de Durango. El objetivo central de la reforma al Poder Judicial es la conquista de la justicia. Ahora, en el Poder Judicial, la alta burocracia se siente una casta dorada, una cofradía divina. Se sienten tocados por Dios y solo son atrapados por la corrupción. Son el cartel de la toga y el ribete. Están al servicio del poder económico. Están al servicio de los dueños del dinero y de la delincuencia de cuello negro. Lo que queremos es liberar al Poder Judicial para que sí se imparta justicia y sea pronta y expedita. Como lo dijo nuestra querida presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Viva Claudia Sheinbaum! Lo que queremos es separar al Poder Judicial del poder económico. Esta reforma es para garantizar la auténtica división de poderes y la verdadera independencia judicial. Por eso, el nuevo Poder Judicial será integrado por elección popular, por el voto popular, por el soberano. Esta es, como dice el senador Fernández Noroña, una revolución judicial. Es un paradigma inauguratorio. Es la refundación del Estado mexicano por la vía democrática. Es pasar del viejo régimen político a un nuevo régimen político. Y como señalara el líder del pueblo italiano Antonio Gramsci, estamos en un proceso de transición y en la transición lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. No solo estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Es pasar de un pueblo al servicio del Estado a un Estado al servicio del pueblo. Eso es la cuarta transformación de la República. Esto es el poder soberano. Esto es el poder del pueblo, como lo marca nuestra Constitución. En cualquier momento
el pueblo tiene la soberanía y la libertad para cambiar su gobierno, y yo diría todo el Estado, los tres poderes, y es lo que estamos haciendo. Recuerdo cuando en este recinto Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, dijo que aquí en la Cámara de Senadores decidían los senadores. Para la Cuarta Transformación, aquí en la Cámara de Senadores decide el pueblo de México a través de sus senadoras y sus senadores. Esto es dar un paso hacia adelante en la construcción del estado de bienestar, del estado popular, del estado de la justicia. Lo que estamos construyendo es el estado social y democrático de derechos y libertades. Esta es la nueva realidad de nuestro querido México. Esta es la hazaña histórica impulsada por el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la reforma al Poder Judicial! ¡Muchas gracias! Sigue en el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez, de Acción Nacional, y se prepara la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Con su venia. Pocos son los mexicanos o las mexicanas que tienen la oportunidad de tomar la tribuna más alta del país y poderle hablar a toda la nación. Es un privilegio poder estar en la tribuna más alta y hablarle a los mexicanos. Por eso, compañeras y compañeros senadores, discúlpenme que no les hable hoy a ustedes. El pasado domingo sesionamos las comisiones de legislación y puntos constitucionales de la cual soy miembro. Casi 8 o 9 horas discutiendo. Oídos sordos tuvieron. Hoy no se ve distinto. No quiero perder el tiempo en hablarle a quien no quiere ya escuchar. Por eso hoy deseo hablarle a los mexicanos para advertirles de la tragedia que hoy está pasando en este momento en este Senado de la República. Sin lugar a dudas, hoy las mexicanas y los mexicanos, esos 130 millones que somos todos los mexicanos, y no solamente los 34 o 35 en las urnas, deben saber que muy posiblemente en unas horas más de debate que tendremos aquí, varias horas más, se consuma uno de los golpes más terribles que haya sentido la República en los últimos 100 años de la vida democrática. Muy posiblemente hoy a la patria se le haga una herida de muerte en la democracia, en la división de poderes. Todo por seguir la instrucción de alguien, porque no hubo el valor
de poder siquiera este Senado y esta Cámara de Diputados, que apenas tiene 10 días funcionando, no hubo el valor de que pudiéramos escuchar a los mexicanos. Se le pidió a esta Cámara de Senadores que recibiéramos y escucháramos a la gente que hoy está disintiendo de esta reforma, y no hubo el valor para escuchar a ese pueblo, al pueblo que, repito, dicen que con él todo y sin él nada. México debe saber que en esta Cámara de Senadores nunca hubo la disposición de escuchar al pueblo de México. Si este país tuviera un presidente estadista, lo primero que haría es respetar a este poder legislativo y decirnos: van llegando senadores, van llegando diputados, quiero reunirme con ustedes para explicarles por qué quiero impulsar esta reforma. Pero ni siquiera eso. No hubo la altura de miras de tener aquí a un estadista que dirige este país para escuchar todas las voces. Lo que hubo fue la orden y la instrucción, y aquí lo voy a decir, que no se atrevieran siquiera a moverle una coma al dictamen que venía de la Cámara de Diputados. Ese es el nivel de sumisión de hoy que tenemos, de rodillas ante el presidente. Y eso, amigas y amigos, es para darle vergüenza a cualquiera de los senadores que en la pasada comisión, de todas las reservas que presentamos y de las que hoy presentaremos, darán cuenta de su temor, de su pavor que tienen de moverle una coma a la instrucción que les dieron. Hoy los mexicanos deben saber que muy posiblemente, si se vota a favor esta iniciativa, estaremos acabando con la República, con la división de poderes. Ya no existe hace años poder legislativo. Hace años la mayoría de diputados y senadores están de rodillas ante el presidente de la República, con un temor de poderle decir no a sus iniciativas. Hoy los mexicanos y mexicanos deben saber que la justicia en este país está muy cerca de que acabe, porque deben saber que lo que hoy se quiere aprobar aquí es esta barbaridad. Que los próximos jueces, por ejemplo, de distrito, baste con que acrediten que hace 5 años graduaron de la Escuela de Derecho con su título. Baste con que consigan 3, 4 cartas de recomendación de sus vecinos. Así dice el dictamen, aunque suene a burla y aunque suene increíble. Baste con que se consigan unas cartas de recomendación de sus vecinos y puedan acceder a poder ser jueces. Oye, ¿pero alguna vez has sido litigante? No. Oye, ¿pero alguna vez has llevado un juicio? No. Oye, abogado que quiere ser, ¿alguna vez has dictado una sentencia o un acuerdo? No. Pero a mí, la reforma que quieren hoy aprobar me habilita, me autoriza, de repente me da la capacidad para tener en mis manos el destino de juzgar. Yo le quiero preguntar a los mexicanos si se sienten seguros de que los juzgue alguien sin la más mínima experiencia de haber sido litigante abogado. Ya no se diga, y ya no entro al tema de la honorabilidad de esas personas. Eso viene en el decreto. México lo debe saber. Ese es el grado de irresponsabilidad que hoy se está haciendo. Es el grado que hoy estamos condenando a este país, a que arriben personas a ser jueces sin tener siquiera noción de lo que van a hacer. Y le quiero preguntar a una madre mexicana
que en este momento le están queriendo arrebatar a sus hijos, ¿qué prefiere? ¿Que su asunto lo vea y conozca un juez con experiencia o una persona que en su vida ha llevado un asunto? ¿Qué prefiere un trabajador que está siendo despedido injustificadamente por su patrón? ¿Que su asunto pidiendo justicia laboral llegue a manos de un juzgador con experiencia o de una persona que diga, ah caray, ¿y esto de qué se trata? Porque en mi vida he llevado asuntos laborales. Ese es el grado de irresponsabilidad que viene en la iniciativa constitucional. En la Carta Magna vamos a poner, consíguete 3 cartas de tus vecinos para que puedas ser juez en este país. Y sí, digámoslo claramente, cuando se haga la lista, dice la iniciativa de la Constitución que va a haber una tómbola, no le saquen, no le tengan miedo, habla de la insaculación, claro que va a haber una tómbola. A eso vamos a destinar la justicia en este país, a la diosa fortuna. Ahí persinémonos de que lleguen los mejores. Esa es la terrible irresponsabilidad. ¿Saben por qué esta reforma se está presentando? Porque cuando hubo padres con niños con cáncer que el gobierno les negó las vacunas, fueron a pedir amparo y se les concedió un amparo y obligó a este gobierno a dar las vacunas. Porque cuando este gobierno se negó a dar las vacunas para el COVID, hubo gente que fue a pedir amparo y la justicia los amparó para las vacunas. Porque cuando hubo gente que estaba preocupada por el tema ambientalista de la destrucción de la selva con el Tren Maya, hubo sentencias de amparo para que dieran la información. Porque cuando hubo la intención de este gobierno de someter y doblar al INE, hubo justicia que amparó esa circunstancia. Esas son las reformas y esas son las razones, hombre, por las cuales hoy esta reforma es la reforma de la venganza. Es la reforma de un presidente que no pudo en 6 años poner de rodillas al Poder Judicial. Y esta es la venganza. Por eso hoy, si se aprueba esta iniciativa, estaremos condenando a este país a que la justicia deje de ser eso. La justicia que todos esperamos y todos anhelamos en este país. Hace un momento quien hablaba a favor de esta reforma dijo una frase extraordinaria. Dijo, nunca más los jueces se van a mandar solos. Ahí se pintan enteros. Claro que lo que buscan sean jueces que se sometan y estén a la orden del presidente de la República. Senador y eso Sánchez Vázquez, es matar a la justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional y se prepara la senadora Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano. Con su permiso, presidente, le pido el sonido en los micrófonos, presidente. Sonido, presidente. Audio aquí a la tribuna, por favor. Con su permiso, presidente. Sonido, por favor, aquí en la tribuna al equipo técnico. Con su permiso, presidente. Adelante. Hace poco más de 2000 años, el senador Marco Tulio Cicerón sacrificó su vida intentando defender la existencia de la República de Roma, cuando por desgracia y ante la vista de todos estaba llegando a su fin después de casi 500 años para darle paso al imperio unipersonal de los Césares. Durante una de sus intervenciones en el Senado,
Antes de que se consumara la destrucción de la República, Cicerón daba este consejo a sus compañeros senadores, mismo consejo que les doy ahora. Es conveniente que todos los hombres que deliberan sobre cosas dudosas estén vacíos de odio, amistad, ira y misericordia. No suele prevalecer el espíritu de la verdad cuando esas cosas estorban. Nadie obedece al mismo tiempo a su conciencia y a sus intereses. Nunca, como en estos momentos, me parecen más relevantes estas palabras, porque esa disyuntiva que planteaba Cicerón nos ilustra de forma muy clara el sentido de nuestro deber como representantes populares. ¿Qué buscar? ¿Qué buscar? ¿Nuestro propio interés o el interés de la República? ¿Qué buscar? ¿Qué buscar? ¿El bien personal o el bien de la nación? De estas dos muertes, la de Cicerón y la de la República de Roma, hay muchas lecciones y advertencias que debemos aprender, porque las estamos repitiendo. Veo representada la muerte de Cicerón en la irrelevancia política que muestran los senadores que se entregaron al poder. Y veo la muerte de nuestra propia República en la votación a favor del desmantelamiento del Poder Judicial. Esto lo hará una mayoría muy artificial, porque las decisiones del pueblo para el Senado de la República es que hubiese 45 senadoras y senadores opositores al régimen. No podemos ser ingenuos, no podemos ser inconscientes, no podemos ser irrelevantes. Nuestro paso por la República debe servir para defender a la República. Si somos senadores, debemos de defender a la República. Si ya es grave que el Poder Legislativo se entregue al Poder Ejecutivo, nadie en su historia habría pensado que el Senado entregaría al Poder Judicial como un botín de guerra al Poder Ejecutivo. Me niego a aceptar que una legislatura senatorial de la cual formo parte vaya a la historia por tan vergonzosa acción. Por eso hago un llamado a la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de acción, la libertad de voto. Siempre he luchado por la libertad y hoy hago un llamado a que la hagamos nuestra. No podemos anteponer nuestras ambiciones a las instituciones. No podemos anteponer nuestro destino al destino del pueblo de México. La gente merece tener políticos de mayor altura, de mayor trascendencia, de mayor honor. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 establece en su artículo 16 toda sociedad en la cual presidente, le pido orden. Le pido a la bancada de Acción Nacional que le pida al senador Vargas que regrese a su escaño. A ver, senadores, senadoras, tenemos información de que ingresó un número de manifestantes al interior de este inmueble. Están en la explanada principal. A ver, un momento.
Estoy recabando la información con resguardo de la situación existente. Un momento. A ver, compañeros, compañeras. A ver, un momento. Vuelvo a pedirles a los senadores y senadoras que se calmen. Las cosas hasta ahora, a pesar del ingreso de manifestantes, están bajo control. Estoy recibiendo la información de resguardo, pero pediría que nos tratemos con la consideración que ha habido hasta ahora. Senador Vargas, ¿con qué objeto? A ver, presidente, ya están aquí la gente y es su responsabilidad la vida de las senadoras y de los senadores. Viene más gente. No podemos arriesgar la vida de las senadoras y de los senadores. Van a venir más gente y más gente los tenemos aquí afuera. Es su responsabilidad la vida de la gente. Un receso indefinido, se levanta la sesión.